de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos. Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, la Asociación de Expreso Político, Haciendo Memoria. También se puede escuchar por www.radionacional.com.uy y el correo de la audición es crisol@gmail.com y nuestro celular es el 091 028 578. El correo institucional es crisol2003@gmail.com. Estamos con Eduardo Pájaro Fernández desde los controles. Sí, como siempre les reiteramos los convenios con el SWAT, con Caminos y con Previsión, y para informarse, para afiliarse, etcétera, se comunica con el compañero Tito López al 2408-4465 o al celular 099-408-655. El próximo 29 de enero, Crisol retoma sus actividades con la primera reunión del año de la comisión directiva, que les contamos que como siempre es una reunión abierta y están todos invitados a participar. Y luego les queremos comentar también que como siempre sigue vigente el número de familiares para informar sobre temas de los compañeros desaparecidos. Ese número es totalmente confidencial y es el 0800-9942, 0800-9942. Bueno, lo de retoma, Crisol, lo único no ha estado reuniéndose como todos los lunes la comisión directiva, pero igual seguimos existiendo en enero, ¿no? Y las audiciones continuaron durante todo el mes de enero y continuarán, ¿no? Sí, obviamente. Me parece bastante sigue la vieja pregunta que reiteramos siempre, lo del YAP que ha pasado. No hemos tenido ninguna respuesta, no ha dado ninguna respuesta, ni del Comando Barnés. Sigue una nebulosa, eso nunca ha habido una respuesta clara, ¿no? Las investigaciones a más de un año, va para 2 años ya lo de el GIAP, y bastante tiempo también lo de Comando Barnés. Sí, en realidad no se sabe si están habiendo investigaciones o no tampoco, ¿no? O sea, en realidad no se sabe nada, ni del GIAP, ni del Comando Barnés, ni del dron, ni de lo que pasó en el otro cuartel tampoco, según versiones de los mismos miembros del cuartel. Son situaciones que siguen ahí como congeladas en el tiempo, ¿verdad? Que como sí, para el olvido. Lo de la montañesa tampoco se aclaró nada. La montañesa tampoco. Bueno, el sábado tuvimos la función de Operación Cóndor, el vuelo de Laura. Sí. Con un teatro galpón lleno de... repleto de gente. Con entradas agotadas, ¿no? Sí. Fue muy buena la respuesta de la gente a esa convocatoria, que fue un esfuerzo muy grande también por todo ese grupo de ítalo-uruguayos y chilenos. Sí, multinacionales, digamos, porque era una colombiana también. Un colombiano, una brasilera, pero fue un grupo que trabajó mucho por el tema y que se basó en lo que fueron los juicios de Roma, para generar un texto en historias que en Italia son muy poco conocidas y que ellos las contaron para los italianos en un teatro histórico como es el Marcello di Roma, donde también fueron con funciones agotadas, y donde conmovieron mucho al público también. Así que bueno, un agradecimiento a toda la gente que asistió, un agradecimiento a Galpón por haberlos recibido también, y a ellos, a todo el grupo que realmente
nos conmovió y nos llegó mucho su gesto. Bueno, continuando con nuestros invitados en este mes de enero, estamos hoy con Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, observatorio de seguimiento de las causas penales en el pasado reciente en el Uruguay. Buenos días, Raúl. Buen día. Bueno, ¿en qué viene el trabajo del observatorio? Bueno, luego de una actividad que ya cumplimos en octubre de este año, 5 años, el observatorio de alguna manera entra en una nueva etapa de profundización, digamos, de su carácter, digamos, de observatorio como instrumento, digamos, de acción social. Recordemos que originariamente la idea del observatorio, bueno, tú además estuviste en ese periodo inicial, lo que pretendíamos era de alguna manera con una visión un poco optimista, que bueno, que el hecho de que se habría zanjado un debate histórico con relación a la impunidad en el Uruguay, y ahí había quedado establecido un nuevo mojón, que era la sentencia del caso Gelman, que era una obligación que tenía que cumplir el Estado uruguayo, y que de alguna manera ese cumplimiento, digamos, con un gobierno que de alguna manera no tenía la misma visión que tuvieron los gobiernos anteriores con relación a la lucha por verdad y justicia, nos parecía que iba a ser un proceso que se iba a desarrollar con cierta efectividad, como de alguna manera lo mandataba la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y en aquel periodo dijimos, bueno, ese periodo, esa situación, ese trajinar, digamos, del proceso de justicia, debíamos mirarlo, porque de alguna manera los avatares de esos 40 años que vivíamos luchando por verdad y justicia nos enseñaron a ser desconfiados de la política de los estados con relación a este tema. Bueno, y en un comienzo nos dedicamos a eso, o sea, creamos un organismo para observar ese proceso de justicia. Bueno, y a los 2 años nos dimos cuenta que no alcanzaba con mirarlo, porque era un paisaje detenido en el tiempo, porque no se avanzaba, y ahí fue que tomamos la iniciativa de intervenir. O sea, los observatorios en general tienen la característica que observan un fenómeno. Pongo por ejemplo el fenómeno de la seguridad ciudadana, o sea, miran cómo está el tema de la seguridad ciudadana, pero los observatorios esos de seguridad ciudadana no salen a perseguir ladrones. Bueno, claro. Nosotros de alguna manera tuvimos que actuar sobre lo que observábamos, que era empezar a intervenir en las causas, acompañar a las víctimas, patrocinar causas. Claro, sucedía, Raúl, que una gran mayoría de las causas no tenían siquiera seguimiento ni abogado, ¿no? En realidad, en el proceso penal nuestro, en el antiguo proceso penal, la víctima no es parte, por lo tanto, los abogados deberían ser innecesarios por parte de la víctima. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado es el que toma esa labor, o sea, a través de la Fiscalía, digamos, y como obligación jurídica del Estado. Pero la realidad nos ha demostrado todos estos años que necesariamente las víctimas tienen que tener abogados, tienen que intervenir, tienen que llevar pruebas, tienen que impulsar las causas, si no empujan ese camión, no marcha, porque va a ser un camión que hay que empujarlo en cuesta arriba, no va en bajada. Sí. Entonces, bueno, en ese marco intervenimos en ese periodo, pero de alguna manera tuvimos que dejar algunas cosas de no hacer como observatorio, que era el producto de nuestra observación, trasladárselo a la sociedad, o sea, para que la sociedad conociera no solamente el aspecto democrático, que es alumbrar un sector del Estado uruguayo, el más oscuro, que era el sistema penal, a través de una base de datos y todo lo demás, sino de alguna manera brindarle a las distintas organizaciones que integraron el observatorio y a la sociedad las conclusiones que surgen de esa observación, o sea, cómo marcha el proceso de justicia. Bueno, en este periodo que se inicia ahora, en este 2018 y en el 2019, vamos a seguir haciendo lo que hicimos hasta ahora, patrocinando las causas,
pero incorporamos un área nueva que es el área del observatorio social, que es la producción de alguna manera de informes más periódicos. Ustedes habrán visto si entran a la página nuestra que generalmente estamos informando de todas las cosas que se mueven, digamos, en el sistema judicial, y poner a alguien para trabajar en el tema de la memoria, o sea, cómo nosotros unimos tres aspectos fundamentales que de alguna manera existen en la sociedad uruguaya, pero a veces corren por canales distintos. Uno es la figura de la víctima, o sea, del desaparecido, del torturado, del asesinado, el contexto histórico y lo que pasa a nivel judicial. O sea, con ese sentido, hacer un producto que de alguna manera sirva para fortalecer el tema de la memoria histórica. Hicimos la primera experiencia este año pasado con el caso de Fernández Mendieta, y en ese marco, bueno, y logramos este año incorporar a la historiadora Virginia Martínez, o sea, la profesora de historia y de comunicaciones, que de alguna manera va a cumplir en este periodo que se inicia esa tarea, digamos, de ofrecer de alguna manera a la sociedad y a las distintas organizaciones un producto con determinadas conclusiones. Porque si uno entra a una base de datos nuestra y va a encontrar lo que pasa en una causa, pero tiene que haber algunas conclusiones que tenemos la obligación de sacar, digamos, como observatorio. Te pongo un ejemplo. Si vos me preguntás ahora, ¿cuál es el balance del 2017 de las causas? ¿Qué tomamos para hacer ese balance? Y yo digo, tomemos por ejemplo lo que ha pasado en dos lugares donde de alguna manera se define o se está definiendo la suerte de la impunidad en el Uruguay. La suerte o la desgracia es la impunidad. Me refiero a lo que pasa en los tribunales de apelación y lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia. En el 2017 no hubieron grandes novedades. Grandes novedades me refiero en cantidad. Hubieron 7 sentencias, 5 de los tribunales de apelación y 2 de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí nos encontramos con un elemento interesante. De las 5 sentencias en los tribunales de apelaciones, que fueron la causa de tortura de Rodolfo Porley, en la causa que se sigue por la muerte, digamos, por tortura y la muerte de Martínez Adiego en el penal de Libertad, una denuncia que se hizo en Tacuarembó de un compañero que denunció torturas en el cuartel de Tacuarembó. La otra causa es la de Mondelo, y bueno, y creo que hay otra causa que en este momento no viene a la memoria. Esas 5 causas fueron resueltos, 4 de ellas por el Tribunal de Apelación de primer turno, con una posición de avanzada desde el punto de vista de los delitos de lesa humanidad, de considerar el tema de la prescripción de una manera adecuada para no caer, digamos, en la trampa, digamos, de las posiciones más retrógradas que actualmente existen en la Corte, y una causa que era por el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno. Diría que esas 5 causas fueron favorables a la lucha contra la impunidad. Vamos a un corte y continuamos luego. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Continuamos con Crisol haciendo memoria. Se nos integra Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, recién llegada de Rivera, un conflicto que tuvo que ir derecho al programa casi de Rivera. Bueno, bienvenida Fernanda. Muchas gracias, compañero. Bueno, estábamos hablando, sí, Raúl, de... Llegó Fernanda y el mate también. Y el mate también. Ahí va. No, te decía entonces que teníamos esas 5 sentencias del Tribunal de Apelaciones que en realidad han sido favorables, digamos, a las víctimas, o sea, que establece que los delitos no han prescrito, o sea, que todos los recursos que presentaron los indagados fueron rechazados por los tribunales de apelaciones. Pasamos al otro nivel, que es el nivel de la Corte, donde hubieron 2 sentencias el año pasado, y ahí nos encontramos con un panorama totalmente distinto. Ustedes recordarán que hace poco tomó muy estado público la sentencia que se había dictado en un caso en el juzgado de Tacuarembó, donde de alguna manera la Corte, si uno entra inclusive a la base de datos de la Suprema Corte de Justicia y mira esa sentencia, en el resumen que hace la propia Corte dice:
cambio de jurisprudencia, porque efectivamente la Corte venía resolviendo el tema de la prescripción y de la ley 1831 diciendo que no era inconstitucional. De alguna manera un cambio que usted recuerda que cuando en el periodo mismo que sacaron a Mariana Mota y las primeras sentencias del 2013 fueron el famoso muro de Ruibal Pino, ¿no?, con relación a la 18831. Pero después, de alguna manera, hubo un proceso a nivel de la Corte donde la Corte empezó a tener una mayoría que decía, con la posición del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Cheyak y Chalar en aquel periodo, que efectivamente tenían las posiciones más conservadoras con relación a eso. Y bueno, esa sentencia de Tacuarembó, que de alguna manera llamó la atención, porque se vinculaba justamente en uno de los indagados, y el indagado que presentó ese recurso era Gabazo, pero existió otra causa ahora a fines de este año, en el mismo sentido. O sea que es una copia, y digo que es una copia porque en realidad es una decisión anticipada que toma la Corte y dice, lo único que dice esa sentencia es que se remiten a la sentencia anterior. O sea que se reafirma lo que habían resuelto en el caso de Tacuarembó. Y no es en un caso cualquiera, es en el caso de un caso de desaparición, que es en el caso de Eduardo Pérez, el Gordo Marcos. Y bueno, en ese caso la Corte decide que la ley es inconstitucional y de alguna manera incorpora una idea, digamos, de Cheyak, que ahora se le sumó Martínez Rosso en el periodo que ella asumió, y ahora aparentemente Turrell también, que es que la ley de impunidad no fue un impedimento para la existencia, para que la justicia actuara en todo en el periodo, digamos, de terrorismo, digamos, el periodo democrático. O sea, a partir del 22 de diciembre del 86, según esa visión, la ley de caducidad no fue un impedimento, y por lo tanto, para ellos, todas esas causas prescribieron. ¿Por qué? Bueno, porque empiezan a tomar el periodo de prescripción a partir de la asunción de la vida democrática, y por lo tanto, todos los delitos, en realidad, si esa visión persiste, prescribieron. Entonces, en ese balance uno dice, bueno, al final, digamos, de sortear el tema de los tribunales de apelaciones, nos encontramos efectivamente ante la Corte, donde todos los casos van a terminar en la Corte, con una posición que si no se modifica, si no se toma alguna medida de carácter legislativo que de alguna manera neutralice ese pensamiento existente en la Suprema Corte de Justicia, diremos que el periodo que se avecina es negro con relación al tema de la impunidad. Y ojo que cuando digo negro no es ninguna alusión, sino desde el punto de vista de la oscuridad en la cual la sociedad uruguaya se va a asumir con relación a su pasado. O sea, van a haber procesamientos que no tuvieron condena, donde probablemente corre el riesgo que de alguna manera se revean. Bueno, y lo que hemos avanzado y lo que nos ha costado todo este periodo, de alguna manera esté en riesgo. Por lo tanto, este año es un año de desafíos, y bueno, y hay que ver cómo lo afrontamos, con las herramientas jurídicas, con las herramientas políticas, con las herramientas sociales, y con el debate a nivel, digamos, internacional también, digamos, porque acá se está jugando de alguna manera también el prestigio del Uruguay con relación a sus obligaciones de carácter internacional, ¿no? Bueno, o sea que esa muralla de Ruibal Pino se reafirmó ahora, ¿no? Con Turrell, con Elena Martínez y con Cheriak, sí, ¿no? Se reconstruyó. Se levantó, sí, algún ladrillo más le pusieron. Sabía, de alguna manera esa muralla había sido derrotada de alguna manera en un periodo, y bueno, porque si nosotros miramos, ahora yo estaba haciendo un trabajo ahora sobre la sentencia del año pasado, y ahí nos damos cuenta que efectivamente casi todas las sentencias, la mayoría de ellas son bien resueltas con relación digamos, a las víctimas, siempre con el voto en contra de Cheyak y de Martínez Rosso, que es la nueva ministra, digamos, de la Suprema Corte de Justicia. Ha habido cambios en la Suprema Corte de Justicia, entró Turrell, que en estas dos últimas sentencias, por supuesto, se sumó a las posiciones más conservadoras, y Bernardete Minivelli, que de alguna manera ha acompañado a la lucha que hoy en muy solitario está dando UNIE con relación al tema de los delitos de lesa humanidad, ¿no?
Y la importancia también está de, digamos, las organizaciones sociales y de derechos humanos, ¿no? ¿Qué posibilidad tienen de movilizar, presionar, o si eso no puede tener un andamiento, ¿no? Pensando más que nada en la central de trabajadores, ¿no? ¿Qué puede hacer en ese aspecto, ¿no? La que puede movilizar más gente en este país. Yo, bueno, corresponde a la general de la ley, pero en este sentido me parece que sí, que el movimiento sindical está haciendo un doble esfuerzo, digamos, desde el punto de vista humano. La propia Fernanda es un ejemplo de ella, desde el punto de vista de lo que pone, digamos, el PCNT en este tema, y también desde el punto de vista financiero, porque de alguna manera todas estas actividades tienen un costo. Claro. Hay que poner un equipo de abogados que pelee, entre comillas, en las mismas condiciones que pelea el centro militar, digamos. Y para eso nosotros precisamos efectivamente tener los mejores hombres, darles su tiempo y que se dediquen a todo eso, bueno, y ver también cómo sumamos en este periodo. Nosotros hemos tenido, yo creo que un apoyo desde otros ámbitos también importantes, como es la Universidad de la República. O sea, la Facultad de Derecho continuamente, todos los años, manda estudiantes a hacer pasantía. Este año se va a sumar la Facultad de Ciencias Políticas. Estamos en tratativas para que se sume también la FIC, la Facultad de Información y Comunicaciones, y también los otros pasantes. Este año, por ejemplo, ahora en marzo viene una estudiante alemana que habla español y que tiene una experiencia desde el punto de vista de trabajar sobre justicia transicional en otros países muy distintos. Por ejemplo, esta que viene trabajó sobre la justicia transicional en Libia. Bueno, se va a encontrar con un panorama en el Uruguay que no es el de Libia, por supuesto, pero que también es importante porque eso trasciende a nivel del mundo, y el paraíso que de alguna manera, una visión paradisíaca que se tiene el Uruguay con relación a su agenda de derechos. Sí, eso ya Pablo de Grey, cuando vino con una idea sobre el Uruguay, él mismo decía, y se encontró que acá con una muy distinta era otra la realidad, ¿no? Porque para afuera se decía, se creó la institución, se dice la unidad especial de investigación, después no tiene personal, no tiene medios. Y hoy no tenemos todavía una fiscalía especializada que se creó. Sí, ¿cuánto hace? No fue nombrado todavía. No fue nombrada, y yo creo que lo que nosotros le auguramos al fiscal de corte en determinado momento, le dijimos que eso no era una solución, un solo fiscal, y bueno, y nos encontramos efectivamente que no tenemos las causas de derechos humanos están en un limbo, porque los fiscales que la tenían antes, bueno, de alguna manera se la pasan a una supuesta fiscal especializada que no existe. O sea, porque por lo tanto esperemos como eso. Yo creo que hoy estaban pensando pedir una entrevista con el fiscal de corte para plantearle, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿qué medidas se van a tomar? O sea, no hay que solo mirar el código del proceso nuevo, la novedad, todas esas cosas, pero porque las causas estas quedaron en el viejo proceso, y con la dificultad esa, que no tenemos una fiscalía que se dedique a trabajar en ella. Y como la fiscalía tiene un papel muy importante que cumplir, creo que es una preocupación que vamos a tener que plantear. Claro, se manejó en un momento Ana Telechea, pero Ana Telechea ya renunció. El mismo día manejó Percivale, con el cual Crisol apoya que sea Percivale. Desde Crisol se lo apoya, pero no hay. Pero no se concreta, ese es el problema acá, que cada tanto, digo, se surgen posibilidades de hacer cosas por el tema de la justicia, pero después como que van quedando, como dice Raúl, en el limbo, como que todo está en un limbo y todo sigue tirándose para adelante, no sé, viste, es difícil. Lo que pasa es que no se puede concebir solo como una cuestión de trámite, ni técnica, ni jurisprudencial. En realidad acá hay voluntades políticas muy claras de un poder del Estado que en sus distintos espacios de trabajo no pone lo que tiene que poner para que acá no se preserve la impunidad. Claro. Que en este momento no tengamos la
la Fiscalía Especializada, con todas las deficiencias que esta Fiscalía iba a tener, alertando como alertamos las organizaciones sociales, el propio observatorio, de que iba a ser un nuevo embudo en relación a la resolución de las causas en trámite, porque humanamente era imposible que una sola persona con dos adjuntos pueda atender las más de 300 causas. Entonces, si se diseñan desde el punto de vista estructural esquemas de trabajo para que las causas no se puedan resolver, eso expresa una voluntad, con incapacidad humana desde el punto de vista del tiempo físico para atender todo el trabajo que se le asigna, sino que directamente ni siquiera se asigna. O sea, esas son cosas que entendemos que no son azarosas y que no deberían pasar, y que tienen que estar muy en el ojo de todos nosotros y de las organizaciones sociales para señalar que esto expresa una voluntad política con la cual nosotros no estamos de acuerdo, con que de alguna manera hace los mandados a los represores en cuanto a que no lo juzga adecuadamente, ¿no? Y lo mismo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia en relación a las normas. Esto son posiciones políticas, no son posiciones técnicas. Entonces, las posiciones políticas de la Suprema Corte de Justicia, en un tiempo donde la condena a la violencia social está tan sobre el tapete, resulta que estos personajes deciden interpretar la norma de la manera más favorable a los violentos, y a los violentos además en el marco, en el amparo del terrorismo de Estado, no a un violento suelto ni siquiera, sino a violentos, a represores, que justamente en este medio de comunicación, medio de Crisol, no soy yo que voy a decir cuál es la violencia que se generó contra los compañeros y las compañeras por parte de los represores en el marco del terrorismo de Estado. Entonces, que haya algo que se ampare, una opinión de la Suprema Corte de Justicia que se ampare en un aspecto interpretativo de la norma, que no condene estos hechos de violencia organizados y gestados y amparados además desde el Estado, un Estado que está en un estado de facto para saquear a los pueblos, a nuestro pueblo y a los pueblos de la región. Bueno, creo que no hay mucho más que decir, sino que tenemos que volver a poner la mirada sobre esto, que nosotros, creo que el conjunto de la sociedad pensó que podía haber empezado a caminar por una línea de solución después de la sentencia Hellman, después de incluso las expresiones de Grey, ¿no? Como un montón de señales que indicaban que en Uruguay se iba a empezar a caminar por un camino de justicia, que por suerte no solo íbamos a saldar lo que pasó ayer, sino que además no íbamos a ir en el hoy caminar entre medio de los represores y un montón de anormales que entendemos que ponen hasta en riesgo la integridad, por lo menos la integridad, si está muy bien, la integridad moral de la sociedad, sin lugar a duda, ¿no? Esto no ha pasado porque hay un sistema político que no trabaja para que esto se salde adecuadamente y no dejar un legajo tan vergonzoso que para las futuras generaciones, desde el punto de vista de no saldar esta situación, pero además desde el punto de vista de dejar un precedente que implica que estas atrocidades no tienen consecuencias, ¿no? Sí, es muy cierto eso que decía de las señales desde el gobierno, ¿no? Que eso de cierta forma pues le llega a lo que es el sistema judicial, y tenemos un ejemplo muy claro en Argentina, ¿no? Todo delito de lesa humanidad, con prisión, pedían la libertad anticipada o prisión domiciliaria, y siempre la respuesta era no. Cambió el gobierno y Echecolá se fue para su casa, ¿no? Y acá hay varios ya en su casa, ¿no? Varios asesinos, violadores, torturadores que están en sus casas, y que en realidad lo que nos parece como una tarea importante, que de alguna manera, felizmente están desarrollando ustedes acá en esta actividad, es que hay que cortar la invisibilización de que estas cosas suceden, porque en realidad yo creo que
tenemos que pensar, pensando bien en la posición del conjunto del pueblo, no es que sea avalado por la sociedad, es que no está masificada esta información, y creo que hay que lograr masificarla como para que el pueblo pueda tener la posición de condena correcta que colabore a que estas posiciones políticas cambien, y poder tener una justicia real y no preservar la impunidad y no permitir que las víctimas terminen su vida sin justicia, los familiares de la vida terminen su vida sin justicia, y los represores y criminales terminen su vida felizmente gozando además del esfuerzo del conjunto de la sociedad en todas las prebendas que se le generan a ellos, en vez de condenarlos adecuadamente. Sí, cobrando su jubilación a pesar de estar requeridos, condenados, etcétera, etcétera. No sé, digo, es muy fuerte, muy fuerte. Vamos al corte. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Continuamos con Crisol haciendo memoria. Estamos con Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, y Raúl Olivera, director, secretario ejecutivo, algo así, del Observatorio Luz y Barburu, que ahora están en la calle Jackson, al lado de la central de trabajadores del PIT-CNT, en su nuevo local, ¿no? Claro, ahí está. Sí, yo hoy, cuando me olvidé, digamos, cuando dije de alguna manera el apoyo que la central sindical le da a este tema, también, o sea, nos colocó en un local que nos permite de alguna manera desarrollar las actividades con mayor soltura de la que en el local que estábamos anteriormente. Hay también un desafío que nosotros de alguna manera originariamente cuando nos planteamos el tema del observatorio, nosotros teníamos la idea de que el tema de los derechos humanos, no solamente los derechos humanos del pasado, me refiero a los derechos humanos en general de las sociedades, su vigencia o su respeto, de alguna manera, hay dos maneras de medirlo. Una es las normas o las leyes que de alguna manera los estados aprueban para incorporar esa agenda de derechos, ¿no? El Uruguay, en ese sentido, efectivamente, si se mira por ese lado, ha suscrito todos los convenios, ha establecido avances en el tema de la marihuana, derechos de la mujer, hay una agenda, digamos, de legislativa con relación a los derechos interesante y satisfactoria. Ahora, la otra medida es hasta dónde eso plasmado en un papel se transforma en realidad. Y para eso me parece que lo fundamental es el papel que juega la sociedad civil. O sea, los derechos, si no los asume la sociedad, no los defiende y no los materializa en los hechos, el papel pintado. Entonces nosotros en aquel momento, hace un par de años, decíamos, bueno, nosotros teníamos que ver cómo fortalecer la sociedad civil, porque no alcanza con tener un movimiento sindical, digamos, numeroso, fuerte, digamos, organizado, sino que porque el movimiento sindical de alguna manera tiende a tener a veces una mirada, más allá que no es el movimiento sindical del resto de América Latina, una mirada a veces parcial desde el punto de vista de mirarla desde la óptica del mundo del trabajo. Y yo creo que en ese sentido es interesante a veces visiones distintas, digamos, de lo que tienen los cooperativistas, lo que tienen los jubilados, lo que tiene la agenda de las organizaciones ambientalistas. Son elementos que hay que tirarlo sobre la mesa. No quiere decir que todos compartamos ese paquete de medidas, pero sí lo que debemos de compartir es hacer realidad los derechos que giran en torno a eso. Entonces nosotros decimos, bueno, ahí era importante juntar el movimiento sindical, juntar las organizaciones de la sociedad civil, digamos, de derechos humanos, y la academia, el pensamiento académico, o sea, la universidad. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera decir, la universidad a nosotros nos va a dar algo, creo que nos da un conocimiento de alguna, pero nosotros también le damos a la universidad, porque no alcanza con el conocimiento académico de los libros y todo lo demás. Nosotros no precisamos abogados que se dediquen solamente a pleitear el cobro de cheques y algo por el estilo, precisamos abogados que también defienden el tema de los derechos humanos, y que esos derechos a veces
en otras áreas que no tengan que ver con el tema del pasado, se han visto con una óptica, digamos, desde el punto de vista de una cultura de derechos humanos. Entonces, yo creo que la experiencia que nosotros vivimos con los estudiantes de Derecho ha sido, en ese sentido, muy positiva. ¿Por qué razón? Porque vinieron estudiantes que de alguna manera, muchos de ellos inclusive no conocían ni siquiera la sentencia Hedman. O sea, estudiantes de Derecho no conocen una sentencia que de alguna manera es muy importante para el Uruguay. Bueno, acá en el observatorio la han conocido y conocen de alguna manera y se interesan y asumen un compromiso con relación a la agenda de derechos humanos. Bueno, eso también hay que trasladarlo a otros niveles, digamos, de la sociedad. Y ahora yo creo que en este periodo hay un esfuerzo que tenemos que hacer para que una herramienta como la del observatorio, por ejemplo, sea asumida como propia por la ciudadanía, por las víctimas y todo lo demás. Porque yo creo que a veces me da la impresión como que la gente dice, bueno, pero en esto está, el observatorio se está encargando de este tema. No, el observatorio está organizando trabajar sobre ese tema, pero está organizando a la sociedad civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que en este periodo también, cuando uno me decía, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que movilizarse. Yo creo que también hay que movilizarse, no hay que descartar eso, pero también debemos de tener claro las herramientas que nosotros tenemos. Yo te voy a contar nosotros en este periodo empezamos a hacer uso de algunas herramientas. Por ejemplo, el derecho a la información. Vos me decías ahora, bueno, hay gente que está con prisión domiciliaria, otros con tobillera, otros sin tobillera, otros están en un lado, otros están en el otro. Pero eso la sociedad civil, la sociedad no lo sabíamos nosotros. Tuvimos que hacer un pedido de información para que el Ministerio del Interior nos diga dónde están cada uno y todo lo demás. También hemos hecho pedido de información sobre el tema de los archivos. Ahora vengo de notificar en el Ministerio de Defensa un pedido de información que hice, bueno, porque ¿se acuerdan con la casa de Elena Quintero que está usando el Ministerio de Defensa? Sí. Bueno, eso sucedió cuando estaba Huidobro en el Ministerio de Defensa, hace casi un año. También se quedó con la casa de Tito Porras. Sí, con todo eso. Bueno, entonces pedimos información sobre eso. Bueno, ahora por lo menos el Ministerio de Defensa tuvo una actitud mejor que la Suprema Corte de Justicia, por lo menos hoy me llamó para decirme los 20 días que legalmente tengo para contestarle, no puedo contestarle porque es una información demasiado compleja. Deme 20 días más. Pues me notifiqué y está bien. La Corte, yo le pedí una información, el observatorio le pidió una información sobre el estado, por qué hay causas que quedan 40 años y no han sido, no han tenido una resolución, por qué se ha sido archivado otra. Le pido esa información a nombre del observatorio. La Corte pasan los 20 días que legalmente le corresponde, no me notifica, no pide una prórroga, no me entrega nada. Entonces, la Corte de alguna manera está fuera de la ley. O sea, como el principal instrumento para hacer cumplir la ley no la cumple. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que dimos con esto? No solamente un problema de acceder a información, sino también desnudar las incoherencias que existen en el Estado. Claro. Entonces, bueno, yo te diré que a veces lo discutimos a veces con Fernanda y todo lo demás, decimos, bueno, podemos tener dos visiones. Una visión que está todo mal, o tenemos otra visión que te dice, no, acá está todo bien. No, yo creo que ni pelado ni con dos pelucas. ¿Por qué me parece importante valorar que no es lo mismo una cosa que en otra? Porque nosotros decimos, está todo mal. Lo que le estamos diciendo a la sociedad es que estos 40 años de lucha no sirvieron para nada. Y no es así. Porque yo a veces le digo, el otro día me decía una compañera, la esposa de un desaparecido, me decía, ¿y vos, Raúl, crees que va a pasar algo? ¿Crees que va a haber justicia? Y yo le digo, mirá, si vos me hubieras hecho esa pregunta hace 10 años, ¿vos soñaste que una vez que Cavazo iba a estar preso? No. Y bueno, ¿está preso por qué? Y bueno, porque digo la batalla. O sea, yo no aseguro que, ni tengo una visión optimista, digo acá vamos a resolver todo. Pero las peores batallas son aquellas que no se dan. Yo creo que hay que darlas. Y en ese sentido me parece que ese es un desafío casi te diré ideológico que tenemos con relación a este tema. Porque yo a veces le digo, bueno, Fernanda de alguna manera es la sangre joven que tenemos en este tema. Y yo le digo, bueno, a mí yo no voy a estar para que las nuevas generaciones me pidan cuenta. Pero no es necesariamente que yo piense que voy a estar, que me pidan cuenta, que yo hoy no tengo que plantearme ese problema. ¿Qué van a pensar las futuras generaciones cuando analicen el retropasado y dicen, bueno, pasó todo esto y en realidad hubieron 4 o 5 responsables presos, el resto
no lo hubo, no sabemos bien cuál es la historia, tenemos todo ese elemento donde de alguna manera creo que las sociedades futuras nos van a pedir cuenta, estemos o no estemos. Yo creo que en ese sentido es un posicionamiento ideológico importante que hay que tener con relación a las luchas de hoy. Bueno, que por suerte, ya te digo, en ese sentido el hecho de no solamente, digamos, del aporte, digamos, de una visión distinta, de una generación distinta, como sin duda es Fernanda, pero que de alguna manera nos indica, bueno, que la bandera esta que trabajosamente, no a veces sin cometer algunos errores hemos llevado durante todos estos años, haya alguien que la tome, ¿no? Que no quede recostada en la pared. Ya ha quedado claro con las marchas del 20 de mayo, la participación de los jóvenes se están apropiando de esa marcha, la están impulsando sin duda, ¿no? Sí, en realidad nosotros, bueno, a mí me toca ser una generación intermedia, diría algunos compañeros argentinos con los que hemos estado trabajando, que están tratando de impulsar las cuestiones incluso de justicia y de memoria acá, que han tenido una experiencia como un poco más exitosa que nosotros en algunos aspectos, y en realidad uno con una visión tratando de tener una visión objetiva desde el movimiento obrero, desde tener contacto permanente con la masa del pueblo que somos los trabajadores, sabemos el nivel de desinformación que el conjunto del pueblo tiene con respecto a este tema. Entonces, porque yo vengo soy del sindicato gastronómico y hotelero, desde una persona que tiene la categoría con menor nivel de calificación, hasta desde el carro de chorizo a la que trabaja en el 5 estrellas, o sea, son todos compañeros del sindicato, ¿no? Y sin duda hay distintos niveles formativos dentro de nuestros compañeros, distintas características, distintos perfiles, y el nivel de desinformación de la gente que no viene de un núcleo familiar que forma parte de estas historias de lucha es mucha, ¿no? Entonces no hay un posicionamiento adverso con respecto a esto, hay un desconocimiento, y nosotros tenemos que romper las fronteras. Y a mí me parece en particular que incluso a las generaciones intermedias que de repente somos más los que tenemos información con respecto a esto, tenemos la tarea y el deber de romper el cerco y tratar de trascender con la información de los graves, las cosas tan graves que estamos discutiendo, para que el conjunto del pueblo se pueda empoderar del tema y pedir explicaciones en respecto de esto. Hay una cantidad importante de jóvenes sin duda que se ha incorporado a las marchas del 20, y a eso hay que fortalecerlo con contenidos concretos, de información de lo que pasa, del trabajo que se está desarrollando a nivel social, por ejemplo desde el observatorio, con ustedes mismos, con Crisol, con familiares, con Serpaz, con la Fundación Selmar Michelini y todas las organizaciones más que vienen participando, pero que bueno, que no sea, necesitamos que esto sea no solo testimonial. A mí me parece que ese es el desafío que tenemos en este momento, de trascender con la información para que todos nos podamos posicionar, empoderar del problema, y tratar de trascender lo testimonial para hacer una acción concreta que tuerza esta realidad, que sin duda se han hecho cosas y se han tenido resultados producto de la lucha popular, pero que esa lucha está muy lejos de estar saldada, y que tenemos que en este periodo en particular redoblar los esfuerzos para que la justicia se concrete y no se preserve y se concrete y se afirme la impunidad, ¿no? Claro. ¿El observatorio cuántas causas más o menos está llevando adelante? Y hasta ahora patrocina alrededor de 50 causas. O sea, digamos, ahora en este periodo que viene tenemos que, digamos, de una manera, hay del universo, digamos, de las 308 causas, bueno, hay un porcentaje importante que fueron archivadas, que no
no tenían patrocinio, razón por la cual inclusive ignoramos la razón por la cual fueron archivadas. O sea, bueno, pero de las activas, digamos, de aquellas que de alguna manera nosotros, ¿cómo decimos que una causa está activa? Bueno, cuando de alguna manera pasa a un tribunal de apelaciones, bueno, porque ahí se citó a alguien, algún indagado, se citó a algún militar, se llegó a la conclusión de identificar a alguien y por lo tanto se lo cita y se presentan los recursos, por lo tanto va al tribunal de apelaciones o va a la Suprema Corte de Justicia con recurso inconstitucional o de casación. Bueno, esas son las causas activas. De todas esas, nosotros en este pedido vamos a tener que también asumirlas. Pasa que el observatorio en un comienzo tuvo una definición que no fue del observatorio, fue de las organizaciones del observatorio, que era para tomar una causa alguien no la tiene que pedir, o sea, la víctima o la organización al cual pertenece. Bueno, por ejemplo la de Eduardo Pérez, la presentó Ariel Manera en su momento cuando él trabajaba en el Serpaz. En este momento el Serpaz no patrocina esa causa. ¿Quién la lleva? O sea, entonces alguna vez, y nosotros tuvimos ese requisito, ese plurito de decir, alguien nos tiene que pedir porque no podemos meternos en una causa como esta. Y después tenemos todas las causas que se presentaron en la comisaría. Sí. Que esas, las presentaron y quedaron ahí, digamos, algunas las han archivado, otras siguen caminando. Bueno, yo creo que en ese sentido, asumir esas causas, en este pedido vamos a tener que hacer un seguimiento de esas causas, porque son las que están de alguna manera todavía en carrera. Claro. Bueno, y yo para eso, en ese sentido, me parece que una de las cosas que digamos, les aconsejaría sería, semanalmente cuando usted tenga la audición, miren la parte de noticias del observatorio. Bueno, porque ahí, cosa que se mueva a nivel judicial, ahí va a aparecer. Por ejemplo, ahora vamos a publicar ese informe que yo le hice sobre las causas de los tribunales de apelación y de la Suprema Corte de Justicia, y siempre alguna novedad ahí va. Entonces, para que la gente diga, de alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo eso. Claro. Creo que es una tarea. La dirección de la página, www.observatoriolucidoarbudo.org. Claro, que quede claro a toda la gente que nos escucha que pueden ingresar a esa página y van a encontrar la información sobre todo el trabajo que está haciendo el observatorio ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Y es importante que sepamos y que repiquemos todo eso, ¿no? Porque hay muy pocos espacios donde podemos informar, lamentablemente. Una información concreta dentro del esfuerzo de difusión que estamos haciendo con el conjunto de las organizaciones. Hemos visitado desde la Fundación Mario Benedetti, que integra el observatorio, el propio Crisol, que estuvimos juntos, y distintos sindicatos, y uno de los pedidos en particular para compartir esta lucha es decir, pongan un link en sus espacios, en sus medios de comunicación, en el pie de página del diario, en el Facebook, el contacto con el observatorio, para que la gente pueda acceder con más facilidad a los espacios de difusión que tiene el observatorio, que tienen realmente datos más precisos sobre por qué decimos que todavía hay impunidad en Uruguay. Por supuesto. Muchísimas gracias. Estamos agradeciendo a Fernanda Aguirre y a Raúl Olivera, que hoy nos acompañaron. Por detrás de... Agradecemos los saludos de Piriápolis también para todos nosotros, que mandó Crisol Piriápolis. Un saludo a Pepi y a los compañeros de Radio Lugares de Carmelo, que retransmiten el martes próximo esta audición. Hasta el próximo viernes, por Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha.